Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes. De nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo. Un saludo para los que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y para los que siguen la programación de la emisora a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Nos quedan faltando, amables oyentes, 3 semanas para terminar el año litúrgico. Estamos en la recta final de la segunda parte del tiempo ordinario. Esta semana que va a comenzar es la 32ª semana del tiempo ordinario. Nos quedan faltando la 33ª y la 34ª o la 34ª, y así completaremos pues el ciclo que comenzamos el año pasado por esta misma época, hacia fines de noviembre, con el tiempo del Adviento. Y nos disponemos entonces también para comenzar a final de este mes con el nuevo año litúrgico y el tiempo del Adviento. Es una, diría yo, una eterna repetición o una, continua repetición del gran misterio de nuestra salvación, la dispensación de Dios a su pueblo en Jesucristo, a su pueblo que básicamente es la Iglesia, abierta a todos los pueblos de la tierra, con el deseo y la intención de acoger a todos los creyentes en su seno. La liturgia del 32º domingo del tiempo ordinario contempla 3 lecturas. La primera tomada del Antiguo Testamento, la segunda de una carta del Nuevo Testamento, en este caso la carta a los Hebreos, que en la Iglesia Católica pues pasa por ser carta apostólica, es atribuida a San Pablo, aunque todos sabemos hoy muy bien que el autor de la carta no es ciertamente el apóstol Pablo. Y la tercera lectura, como siempre, es del Evangelio. Como estamos en ciclo B de los domingos, de la liturgia dominical, entonces este año se prefiere el Evangelio de Marcos. Continuaremos pues leyendo pedacitos del Evangelio de Marcos hasta el final del año litúrgico. El hecho de que el texto del Evangelio de Marcos que se va a escuchar en este domingo tenga el tema de la viuda pobre que Jesús encuentra junto al cepillo del templo cuando salía de él, el hecho pues de que el Evangelio trate el tema de una viuda, pues llevó a los liturgistas que prepararon las lecturas después de la reforma del Vaticano II a escoger como primera lectura para este domingo un texto del primer libro de los Reyes, en que cuenta el primer contacto del profeta Elías con una viuda en Sarepta, en el territorio de Sidón. De modo que por eso pues el tema de la primera lectura es de una viuda, como el tema del Evangelio también es una viuda. Ustedes ven, y él les ha explicado eso muchas veces, este es un punto que importó mucho a los que prepararon los textos litúrgicos para las lecturas dominicales. El texto del Antiguo Testamento y el texto del Evangelio guardan una cierta coherencia. Cierta, digo yo, porque la coherencia pues ciertamente no es total, pero sí guardan una cierta coherencia. En este caso, el tema, una viuda que es auxiliada por Elías y una viuda que es alabada por Jesús. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 10 a 16. En aquellos días, Elías se puso en camino hacia Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua y un jarro para que beba». Mientras iba a buscarla, le gritó: «Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan». Respondió ella: «Te juro por el Señor tu Dios, que no tengo ni pan. Me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí, para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Respondió Elías: «No temas. Anda, prepáralo, como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo. Para ti, para tu hijo, lo harás después. Pues así dice el Señor Dios de Israel:
La orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. En manos de los redactores de la continuación de la historia de Israel después de la entrada de la tierra prometida, hasta la época en que primero es destruida Samaria por los asirios y luego Jerusalén por los babilonios. Esa historia completa es redactada, como les expliqué o les he explicado en mi programa Historia de la Biblia, la época del exilio, poco después de los sucesos terribles de Jerusalén. En la primera mitad del siglo VI antes de Cristo, un grupo judío, un grupo de letrados judíos, de conocedores, de manejadores de la tradición, podríamos llamarlos así, inspirados en el Deuteronomio, le dieron una forma más completa a ese libro que ya había sido en alguna forma preparado en la época anterior del rey Josías, a fin del siglo VII, y luego después añadieron otra documentación histórica muy vasta que comprende en la Biblia los libros de Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de los Reyes. Dentro de esa gran documentación histórica y teológica redactada por ellos, se conservaron antiguos materiales proféticos de los círculos de Elías y Eliseo, los Bnei Neviim, los hijos de los profetas, como se les llama en la documentación más antigua. Los Bnei Neviim, a ellos pertenecían hombres muy importantes, Elías y un discípulo de Elías, Eliseo. La tradición que viene o que en alguna forma se refiere a ellos es anecdótica. Tiene seguramente alguna consistencia histórica, aunque esta es muy difícil de constatar con los medios críticos que poseemos actualmente. Sin embargo, se deja percibir detrás de las tradiciones que remontan, o mejor dicho, que hablan de la actividad y predicación de Elías y Eliseo, se deja percibir el ambiente del reino de Israel, es decir, del reino del norte ante todo, no tanto del reino del sur de Judá, en el siglo IX antes de Cristo. Después de la ruptura del imperio davídico salomónico, el reino de Israel, digamos, formó rancho aparte. Varias dinastías se sucedieron. Fue un reino al comienzo pujante, que mantenía buenas relaciones con sus vecinos, sobre todo con sus vecinos fenicios, que cultivaban pues la religión baálica, Baal, el antiguo dios de Canaán, y el influjo cananeo sobre Israel fue marcado. Y de esa manera Israel cayó pues en un complicado sincretismo religioso, es decir, una mezcla de religiones donde finalmente no se sabía quién es Dios. Y para un hombre como Elías, no saber quién es Dios era una total aberración. ¿Por qué? Porque el nombre mismo del profeta no se sabe si su nombre histórico o el nombre que la tradición profética desde esa época le dio, significa exactamente eso. Mi Dios es Yahvé. Eliyahu, él significa Dios. Eli, mi Dios. Y Yahu es la abreviación, el apócope del nombre de Yahvé, del nombre del Dios de Israel. Mi Dios es Yahvé. De modo que para Elías no cabía duda. ¿Quién es Dios? Dios no es Baal, sino que es Yahvé. Y esto tiene una importancia teológica trascendental. Pienso yo que en la época actual de la teología, y no solamente de la teología, diría yo, tradicional cristiana, sino también de la teología crítica cristiana, y en todo el ambiente de la erudición filosófico-religiosa europea, sobre todo, y también norteamericana, y en alguna forma, digamos como de refilón, también nuestra, la crítica profunda al monoteísmo de Israel, que finalmente tiene su raíz en esa afirmación:
mi Dios es Yahvé. Falta simplemente adjuntar de que ningún otro Dios es Dios, solamente Yahvé es Dios, y eso lo hizo también la tradición bíblica, pero más tarde, en la época del segundo Isaías, y quizá desde antes, a fines del siglo VII, con el Deuteronomio de Josías. En fin, hoy en día, pues en la erudición filosófico-religiosa europea, la crítica profunda al monoteísmo bíblico es agudísima. Eso ha traído me perdonan que en este programa la palabra del domingo haga esta especie de digresiones, pero que son significativas y dicientes para todos ustedes. Al menos muchos de ustedes no están en contacto con estas discusiones, ni conocen, digamos, qué agua corre debajo de los puentes, pero uno que está metido un poco en el ambiente intelectual de este mundo, y sobre todo el ambiente intelectual en el cual tiene que debatirse el cristianismo, uno sí está más o menos enterado. La confesión cristiana europea prácticamente está en agonía. A mí me duele decirlo porque yo conozco esa teología, me formé en esa teología de ellos, tiene cosas muy grandes y muy bonitas, toda la erudición que me permite a mí manejar las cosas de la Biblia como lo hago, la debo enteramente a ellos, en fin, pero uno ve el decaimiento, digamos, lastimero del cristianismo europeo, hasta el punto de arrancar los crucifijos de las aulas de clase de los niños de Italia, hasta ese punto, y mientras tanto, y de eso no se dan cuenta. Mientras tanto, el Islam los invade y los musulmanes están poblando Europa y tienen hijos e hijos e hijos. En cambio, los cristianos regulan, más bien adoptan niños de otras partes o mantienen el perrito. No tengo nada contra los perritos, los quiero mucho, pero ese es el hecho. El Islam se multiplica aceleradamente. Los cristianos, en su gran masa, han renegado de su tradición, de su cultura y de su fe. Y poco a poco, yo creo que en 40 o 50 años, en muchas partes de Europa, los islámicos o los maometanos serán mayoría. Y ahí sí, ténganse fino. Ténganse fino porque no saben lo que los espera. Esa es la norma política vigente, proteger los derechos de las minorías, y yo estoy completamente de acuerdo, proteger los derechos de las minorías, pero cuando las minorías son exaltadas y fundamentalistas, sobre todo en el campo religioso político, las minorías harán valer, cuando se vuelven mayorías, harán valer su destino de mayorías y no les importará para nada el destino de las minorías. Por tanto, ténganse fino muchos cristianos europeos, porque no saben lo que les espera. Me equivoqué, dije, ténganse fino muchos cristianos europeos. No, ya no son cristianos. Ya no son cristianos, precisamente porque no son cristianos, tienen ese horizonte ineludible al cual están radicalmente abocados. Negaron su tradición, negaron sus raíces, negaron su fe, y poco a poco los están invadiendo por dentro, y finalmente por dentro podrá hacer el Islam desde adentro lo que no pudo hacer antes desde afuera. Fíjense, el profeta Elías, anunció en el reino de Israel una hambre terrible que duraría 3 años. Precisamente el texto que acabamos de escuchar está situado en ese ambiente, en el territorio de Sidón, es decir, en Fenicia,
en territorio, por tanto, no israelita, en territorio cananeo, donde Dios es Baal. Por allí andaba Elías y se encuentra con una viuda en el territorio de Sidón, en Sarepta, y auxilia a esta viuda. De ella se hablará más adelante el libro de los Reyes en una segunda parte, en una segunda anécdota, y es que el hijo de la viuda que es mencionado en el texto que escuchamos muere, y Elías entonces le devuelve a la viuda a su hijo. En el texto que toca leer este domingo, pues se cuenta una primera anécdota donde, motivada por el hambre, la viuda salía, o la viuda se encuentra con Elías, y Elías le pide un poco de pan. La viuda había salido a recoger leña y le dice que no hay pan, que solamente tiene un poco de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza, que está recogiendo leña precisamente para poder amasar la harina con el aceite y hacer un panecillo para ella y su hijo, que no tienen más comida. El hambre se ha apoderado del país, la sequía es completa, y por tanto le dice: nos lo comeremos y mañana moriremos. Le dice la viuda a Elías, y Elías entonces le dice que no será así, que le cumpla el deseo, que le haga el pedacito de pan y que luego lo haga también para ella y para su hijo. La orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite la orza de harina no se agotará, la alcuza de aceite no se vaciará hasta que el Señor haga llover de nuevo sobre la tierra. El Señor, es decir, Yahvé, el Dios de Elías. Precisamente la mujer sabe, o al menos supone, que Elías es de Israel, y por eso lo saluda diciéndole, te juro por el Señor tu Dios, es decir, el Señor Dios de Israel, el Dios de Elías, no el Dios de ella. Ella era de Sarepta, en el territorio de Sidón, ella era de otra religión. Sin embargo, pues a ella la auxilia Elías, la orza de harina no se vació, la alcuza de aceite no se agotó, y volvió a llover y hubo comida para todos. Esa es la anécdota, un acto por el cual, pues, en nombre del Señor Dios de Israel, el Dios de Elías, a una mujer que no era israelita, Elías pues le hace un favor y al mismo tiempo realiza un gran prodigio que deja ver, digamos, detrás de Elías el poder del Señor. La segunda lectura de la carta a los Hebreos, recuerden ustedes que la estructura de la liturgia de la palabra en los domingos del tiempo ordinario es esta: primero una lectura del Antiguo Testamento, luego una lectura de una carta apostólica o no apostólica como es la de los Hebreos, y luego una lectura evangélica. Estas últimas semanas hemos estado leyendo pedacitos de la carta a los Hebreos. Hoy nos toca leer un pedazo, capítulo 9, versículos 24 y 28. Dice así: Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, Cristo tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. El destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, para salvar definitivamente a los que lo esperan. Cristo se ofreció a sí mismo. Ese es el principio teológico que recalca el autor de la carta a los Hebreos, siguiendo una intuición que ya aparece en las cartas de Pablo, sobre todo en la carta a los Romanos y también en algunas cartas deuteropaulinas, y que finalmente remonta hasta donde saben los críticos hoy en día, a la teología de los grupos o del grupo cristiano
judeocristiano de habla griega en Jerusalén. Ellos recalcaron ese aspecto de la muerte de Jesús como muerte expiatoria, es decir, como sacrificio. Lo recalcaron, ¿por qué? Porque la palabra de Jesús les dio, digámoslo así, les dio aliciente para ello, y sobre todo porque ellos bien sabían que a raíz del hecho de Jesús, de su muerte y de su resurrección, la antigua alianza había llegado a su punto final. Por tanto, ya el templo, el culto del templo, el culto sacrificial, los animales que eran sacrificados precisamente como expiación de los pecados, todo eso había llegado al final. ¿Por qué? Porque ya no había sino un solo sacrificio, un solo sacerdote, una sola víctima, que era Cristo. Ese es el tema que desarrolla pues hermosamente el autor de la carta a los Hebreos. Cumplido eso, una vez para siempre, efapax, es un adverbio de tiempo que el autor de la carta a los Hebreos emplea varias veces, de una vez para siempre, efapax. Apax en griego significa una sola vez, apax, de una sola vez, una vez para siempre, es decir, como un hecho histórico irrepetible. Es el hecho de Jesús y el hecho de su muerte y el hecho de su resurrección, es decir, del más allá de la muerte que Dios le concede a su Hijo Jesús, precisamente como reivindicación en el espíritu del que padeció en la carne, como lo expresa una fórmula más antigua que la utilizadas por la carta a los Hebreos. Pues bien, después de haber cumplido una sola vez la entrega de su vida como sacrificio, siendo él mismo el sacerdote y la víctima, él, Cristo, entró más bien en el santuario del cielo. El sumo sacerdote judío, y aquí el autor de la carta a los Hebreos tiene su conocimiento de la Biblia, el conocimiento de la liturgia, de la expiación o del Yom Kippur de los judíos, una fiesta judía que está mandada en la ley y que se celebra por allí a mediados del mes de septiembre, por la misma época del Rosh Hashanah, es decir, del Año Nuevo Judío. El sumo sacerdote en el templo asistía pues al sacrificio de las víctimas en el altar fuera del templo y luego con sangre de la víctima entraba en el santuario, es decir, la parte techada del templo, y se allegaba hasta la última cortina, la cortina que separaba el santuario del Devir, del santo de los santos. Descorría la cortina y allí, en la época antigua, antes de la destrucción del templo de Jerusalén por Nabucodonosor, allí estaba el arca de la alianza, y sobre el arca de la alianza estaba el propiciatorio, el Keporet, una placa de oro, y entonces asperjaba con la sangre de la víctima sobre la placa de oro, pidiendo pues el perdón de los pecados, no solamente de él como sumo sacerdote, sino del pueblo entero. Y Dios, pues, en virtud de este sacrificio, concedía la expiación, el perdón de los pecados al sacerdote y a todo el pueblo. Eso lo hacía, les decía yo, que en la época anterior a la destrucción de Jerusalén, en tiempo de Nabucodonosor, estaba el arca de la alianza detrás de la cortina que cerraba, o que separaba el Devir del santo de los santos, es decir, del santuario del Devir, que era la parte última del santuario. Ya después de la destrucción de Jerusalén, cuando se edificó el nuevo templo, en el fines del siglo VI, en la época de los profetas Ageo y Zacarías, cuando era rey de Persia Darío II, cuando era sumo sacerdote Josué y jefe político Zorobabel, entonces el Devir estaba vacío, simplemente era un espacio vacío y oscuro, eso sí, cerrado al resto del santuario por la cortina. Pues bien, allá en ese espacio vacío y oscuro derramaba el día de la expiación el sumo sacerdote la sangre de las víctimas como expiación por Israel. Ahora, con Jesús, ya eso no tiene que volver a hacerse, porque ya un solo sacerdote, una sola víctima, un solo sacrificio reemplazan la multiplicidad de los sacrificios antiguos. Ya el Yom Kippur de los judíos, ya para la mente cristiana ya no está en vigencia. Dios
nos perdona los pecados por un único sacrificio que es el de Jesucristo, y nos lo perdona no simplemente porque los ignore, sino porque por dentro nos renueva con el poder de su Espíritu. Aquí tienen ustedes, en una forma un poco resumida, la base teológica que está en el fondo del pensamiento de la carta a los Hebreos. Y finalmente llegamos al texto evangélico, es del Evangelio de Marcos. Estamos en el ciclo B de los domingos, y en el ciclo B, como les he dicho muchas veces, se prefiere el Evangelio de Marcos. En el ciclo A se prefiere el de Mateo, y en el ciclo C el de Lucas. Al final de este año litúrgico comenzaremos el ciclo C, de modo que el primer domingo de Adviento y algunos de los domingos de Adviento, y luego en los domingos del tiempo ordinario del Adviento, del próximo año litúrgico, vamos a leer casi de corrido el Evangelio de Lucas, o al menos los textos más significativos del tercero de los Evangelios sinópticos. Pero por ahora seguimos con el Evangelio de Marcos, como lo hemos hecho durante todo este año litúrgico. El pedacito que toca leer este domingo es Marcos 12, 38 a 44. ¿Dónde está Jesús? Para que ustedes se sitúen en el contexto del evangelista. Jesús llega a Jerusalén ese domingo, el domingo de Ramos, procede de Jericó, como les expliqué. Llega a Jerusalén, llega al templo, lo observa todo. Al día siguiente, después de pernoctar en Betania, vuelve al templo, lo purifica expulsando a los vendedores, y al día siguiente vuelve al templo, pernoctando en Betania, y es abordado por las autoridades pidiéndole motivo o una explicación de lo que ha hecho, cómo se arrogó el poder de hacer lo que hizo. Y Jesús entonces empieza con ellos una serie de discusiones. El domingo pasado, ustedes recordarán, celebramos la fiesta de Todos los Santos, y por eso entonces se suspendieron los formularios litúrgicos de los domingos del tiempo ordinario. El domingo pasado habría, en el domingo 31, se habría leído un pedacito de Marcos de una de esas discusiones en el templo, a raíz de la forma como las autoridades abordan a Jesús o lo recriminan por haber hecho lo que hizo expulsando a los vendedores. Pero eso, como ustedes ven, el domingo pasado, cuando se celebró la fiesta de Todos los Santos, no se hizo. Entonces, los liturgistas que prepararon las lecturas para este domingo, para el domingo 32, toman la parte final, después de esas discusiones de Jesús en el templo, donde, por ejemplo, si mal no recuerdo, la parábola de los viñadores homicidas, luego la pregunta que le hacen sobre el impuesto al emperador, luego la pregunta que le hacen los saduceos acerca de la resurrección para burlarse de ella, y luego el texto del mandamiento principal de la ley, que debió leerse el domingo pasado y no se leyó por ser fiesta de Todos los Santos. Una vez terminado eso, Jesús sale del templo. Pues bien, el pedacito que toca leer de Marcos ahora es eso. Después de esa gran discusión en el templo, o de esa serie de discusiones, o de enseñanzas en el templo, no todos son discusiones, sino también hay enseñanzas, de todas maneras son, como los llama Bultmann, apophthegmata, una forma literaria especial de la tradición evangélica. Entonces, una vez que terminan las discusiones y las enseñanzas, Jesús sale del templo y ahí ocurre lo que Marcos nos va a contar enseguida. Marcos 12, 38, 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los letrados. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Ellos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del cepillo del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales, es decir, 2 moneditas de ínfimo valor.
Llamando a sus discípulos les dijo: os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. La culminación, pues, de las controversias y también de la enseñanza de Jesús en el templo, después de la purificación de cuando lo recriminan las autoridades del templo, termina con una frase sumamente dura dirigida a los letrados. Cuidado con los letrados. Grammatis se dice en griego. Grammatis, la palabra gramma significa letra en griego. Viene del verbo griego graphin, que es escribir. Gramma es lo escrito. Grama, la letra. Los letrados son, por tanto, los hombres de letras. En el judaísmo de ese tiempo se decía en hebreo soferim, eran los hombres del libro, los que manejaban la Torá, los que interpretaban la Torá y también los profetas. Ellos eran, por tanto, los maestros del pueblo. Eran las personas que en los diferentes grupos o facciones en que estaba dividido el judaísmo tenían pues su deber, su tarea era enseñar al pueblo. Los fariseos cumplían esto a cabalidad, al menos se esforzaban mucho por mantener a los que pertenecían al grupo perfectamente adoctrinados, pero además de los fariseos existían otros grupos, los esenios también existían, y también había varios otros conventículos, llamémoslos así, de personas, sobre todo de propensión apocalíptica. De modo que los letrados abundaban en ese tiempo en Israel, entre los judíos, letrados, hombres de letras, teólogos los llamamos nosotros hoy en la Iglesia Católica, los teólogos. Y nosotros que somos teólogos, yo me cuento entre las filas de los que son llamados así. Jesús dice: cuidado con los letrados. Y cuando yo escucho eso, yo me rasco la cabeza y me pregunto, ¿tendrá eso que ver conmigo? Y cuando entro un poquitico dentro de mí, contesto, sí, sí tiene que ver. Fíjense, después de las discusiones del templo, pues, en el esquema cronológico de Marcos, esto es el martes santo que llamamos nosotros de la Semana Santa. El domingo de Ramos es la llegada a Jerusalén y la inspección al templo. El lunes santo, que llamamos nosotros, según Marcos, es la ida por la mañana de Betania a Jerusalén, cuando maldice la higuera y llega allá y revuelca el templo expulsando a los vendedores. Por la tarde de ese lunes llega a Betania. El martes santo vuelve otra vez a Jerusalén, encuentra la higuera seca, sigue al templo y ahí empieza el alboroto. Le dicen por qué hizo lo que hizo, con qué poder. Y empiezan los episodios que Marcos reúne ese día, el martes santo. Al final de los episodios del templo aparece este pedacito que acabamos de leer. La palabra, la invectiva, digamos, violenta de Jesús frente a los letrados. Fíjense, Mateo conoció el orden de Marcos, Lucas también lo conoció. Lucas lo varía mucho en este punto. En cambio, Mateo se atiene mucho al orden de Marcos. Fíjense, Mateo trae, con una cronología algo diferente, trae todos los episodios que trae Marcos, pero cuando llega esta palabra contra los letrados, al final del día de la actividad en el templo, Lucas introduce un largo discurso. Mateo introduce un largo discurso, es Mateo 23, si ustedes lo quieren leer, Mateo 23, hay una introducción y luego 7 lamentos o ayes, se llaman lamentos o más bien ayes, porque comienzan con la interjección española ay de vosotros. Cuando uno toma la interjección de dolor ay o de lamento ay, la puede sustantivar, entonces queda un ay y en plural unos ayes, es decir, unos lamentos. Mateo trae pues una introducción muy dura de Jesús y luego 7 lamentos. Así, Mateo 23.
En Marcos es un pedacito chiquito. Mateo conoció este pedacito de Marcos, lo conoció. Cuando uno lee Mateo 23, uno se da cuenta que en algún puntico por allá de todo eso está lo que cuenta Marcos acá, lo tiene Mateo. Y aún más se deja Mateo, influir por la terminología de Marcos, a pesar de que Mateo para todo eso tiene una fuente propia, una fuente, distinta a Marcos, que es la llamada Q. También en Lucas tiene a Q, pero Lucas pone los lamentos y estas cosas que aparecen en Mateo 23 y aquí en Marcos, en el templo de Jerusalén. Lucas no los pone en el templo de Jerusalén, sino durante el viaje de Jesús desde Galilea a Jerusalén. Lucas le da otra situación, pero la tradición que utiliza Lucas es la misma que utiliza Mateo, es de Q, y tanto Lucas como Mateo conocen el pedacito de Marcos que leímos. Ustedes ven, esto que les explico es un poco complejo, yo lo entiendo, a ustedes los oyentes, pero uno que maneja, pues lo que ha aprendido a manejar estos textos con rigor crítico, uno pues sabe perfectamente de qué está hablando. En Mateo pues es todo un capítulo, Mateo 23, en Marcos es 2 versiculitos, pero muy, muy, muy dicientes, sumamente incisivos, sumamente duros. Oigan pues cómo lo describe Jesús según Marcos, y si ustedes quieren completar la descripción, busquen el texto de Q al fin del capítulo 11 de Lucas y en el capítulo 23 de Mateo, y por allá pues podrán ustedes enriquecer todo esto que dice Marcos con otro montón de detalles también muy incisivos y muy duros. Marcos dice, o Jesús dice según Marcos, cuidado con los letrados. Les encanta pasearse con amplio ropaje, es decir, se visten ampulosamente. Posiblemente eran los ropajes que utilizaban en las sinagogas, al menos así pienso yo, y que les hagan reverencias en la plaza, claro. Eran los maestros, los llamaban maestros. Mateo trae la palabra hebrea con que los llamaban rabí, maestros. Les hacían reverencias, buscan los asientos de honor en las sinagogas, claro. Eran los jefes de la sinagoga, los que mandaban allá, se sentaban en los asientos de honor y los primeros puestos en los banquetes, no ya en las sinagogas, sino cuando había un banquete o una comida, ellos se hacían en los primeros puestos, por allá. Una palabra de Jesús habla de los primeros puestos. Cuando uno lee todo eso, uno se da cuenta pues de esa cosita que llevaba Jesús por dentro y que la hacía relucir paso por paso. Y como les dije al comienzo, al menos cuando yo leo esto, y aquí se habla de los letrados, cuidado con ellos, yo tengo la certeza de que yo no puedo excluirme a mí mismo de esta crítica. Pero oigan pues, después de esos aspavientos y de esas demostraciones de poder y de dignidad que hacían en sinagogas y banquetes con vestidos ampulosos, después de eso venía también el deseo del vil dinero. Eso nunca falta. Ahí está por debajo, siempre está. Y dice Jesús, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Como eran los jefes de sinagoga los que manejaban eso, entonces le pedían a las viudas que les dieran su contribución. Devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. La palabra es muy dura, devoran como fieras salvajes que se precipitan sobre la presa para devorarla. Cualquier parecido con las cosas que a veces hacemos en la iglesia no es pura coincidencia. Sigue habiendo cosas de esas. Un deseo de dinero, de conseguir, de organizar cosas religiosas solamente con el ánimo. Yo no diría solamente, pero sí con el ánimo manifiesto de conseguir dinero. Eso sigue pasando en la iglesia, y no solamente en las iglesias evangélicas, sino también en la católica. También nosotros hacemos eso. Grandes celebraciones,
grandes celebraciones y llenamos eso de gente. Y le decimos, va a haber unción para los enfermos hoy. Y entonces, claro, se llena de gente y pasan con la ponchera recogiendo. Yo me siento avergonzado. Y fíjense pues, al final de la palabra de advertencia contra los letrados, aparece pues el dinero. Devoran los bienes de las viudas. Y entonces une Marcos acá, adjunta un episodio que tiene que ver con dinero y que tiene que ver con viuda. El episodio de la viuda pobre que estaba en el cepillo del templo, es decir, en la oficina donde se recogían las ofrendas. Allí fue ella pues también a dar lo suyo, a dar su contribución, la viuda pobre. Fíjense, queridos oyentes, los procederes redaccionales del Evangelio. Creo que yo les he hecho notar eso en otros de mis programas muchas veces, para que ustedes se den cuenta de cómo fueron redactando los evangelistas los materiales de que disponían. Aquí la palabra de crítica a los letrados termina con devorar sus bienes, por tanto es con el dinero y los bienes de las viudas. Entonces sí que Marcos añade ahí mismo un episodio que habla de una viuda que va a dar dinero. Esta unión de una cosa con la otra se suele llamar en el análisis crítico de los textos evangélicos unión por Stichwortkomposition, dicen los eruditos alemanes, en que yo aprendí todo este tipo de manejos de la tradición cristiana. Una composición por palabra repetida. El dinero, la viuda. Aquí la historia de una viuda aparece pues como punto culminante de la última estadía de Jesús en el templo de Jerusalén. Allí frente al cepillo del templo, es decir, el arca donde se recogían las ofrendas, estaba sentado Jesús. Y llega una viuda. Primero habla el evangelista de los ricos que echaban en cantidad. Ellos tienen mucho para echar y por tanto podían echar bastante. De todas maneras, lo que echaban allí, aunque fuera bastante, no era todo lo que tenía. Era solamente una parte. Y yo no creo que la mayor parte. Una parte. Es como cuando uno da limosna. Cuando uno da limosna, eso me pasa a mí, lo confieso. Yo, pues, escojo lo que voy a dar. Y no doy todo. No, nunca he dado todo. Nunca. Por eso yo particularmente me siento compungido cuando leo en el Evangelio la historia del rico ese, al cual Jesús le dijo, sígueme. Vende lo que tiene, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, sígueme. Yo me siento compungido porque hasta ese punto yo nunca he llegado y por tanto entonces tengo que darme cuenta, como dice Jesús después, a ver si de pronto los ricos se salvan, aunque yo no soy rico, al menos no creo serlo, a ver si de pronto tengo algún resquicio para poderme meter en esa lista, dado que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces yo me voy con ese manto a misa. Dios puede hacer posible que yo me salve. Muchos ricos pues echaban en el cepillo en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas. Dio leptá, creo que es la frase griega, si mal no recuerdo, de Marcos, lepton, así llaman los físicos actuales unas partículas ínfimas del mundo subatómico para indicar que son muy pequeñas. Leptá eran una de las denominaciones más bajas, tal vez la más baja denominación de las monedas que se usaban en ese tiempo. Hecho pues 2 moneditas. Llamando a sus discípulos les dijo, fíjense, según Marcos, Jesús va a aprovechar esto para instruir a sus discípulos. Entonces téngase en cuenta usted, querido oyente, usted, y yo también me voy a tener en cuenta,
porque esto va para nosotros. Esto no simplemente reproduce algo que pasó allá, ese día, ese martes santo según Marcos, cuando Jesús está sentado frente a la oficina o frente al arca de las ofrendas en el templo. No, eso vale para todos nosotros ahora. Dice Jesús, os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie. Ella echó más que nadie. Otros habían echado mucho más que ella, pero Jesús utiliza la paradoja. La paradoja en Jesús es absolutamente básica. Uno no entiende el Evangelio si no valora la paradoja, y finalmente en la paradoja que usó Jesús repetidamente en diferentes ocasiones se basa la fe cristiana. La fe cristiana no es sino el aprovechamiento o la traducción en el lenguaje de la fe de las múltiples paradojas que utilizaba Jesús, o la paradoja que fue Jesús en persona en su momento histórico. Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Los otros echaban lo superfluo, lo que no necesitaban. Esta echó todo lo que tenía. Cuando uno echa todo lo que tiene, echa más que nadie, aunque eche menos que los demás. En el fondo, pues, la ofrenda no se mide por la cantidad, sino por la procedencia. Por la procedencia. Ella tenía muy poco, y al echar lo poco que tenía, lo echó todo. Se echó a sí misma. La ofrenda, en el fondo, fue ella misma. Y esa es la ofrenda que Dios quiere. La agradable a Dios. Y ahí sí, pues sale Jesús del templo, está sentado frente al cepillo. Allí ve a los ricos echando, a la viuda que echaba sus moneditas, y en ellas echó todo lo que tenía y se echó a sí misma. Entonces ahí sale Jesús del templo y va al Monte de los Olivos. El próximo domingo, en el domingo 33 del tiempo ordinario, vamos a encontrar el discurso apocalíptico o escatológico de Jesús en el Monte de los Olivos, frente al templo. Y nos va a presentar la liturgia un texto de este discurso. Y así, pues llevan los liturgistas el tiempo litúrgico que sigue el Evangelio de Marcos hasta su punto culminante. Ya el último domingo del tiempo ordinario, el domingo 34, la Iglesia en la liturgia después del Vaticano II lo dedicó a la solemnidad de Cristo Rey del universo. Es decir, se supone pues que al ponerlo después del discurso escatológico donde se habla de la venida del Hijo del Hombre, entonces en Cristo Rey pues nos quiere mostrar la liturgia al final del tiempo litúrgico, del tiempo ordinario, del año litúrgico, nos quiere mostrar, digámoslo así, la figura que señala el reino definitivo de Dios.